Tony, ¿sí? Que nos va a hablar de si se puede producir carne y grano cuidando el suelo bajo riego. Así que bueno, Pablo, muchas gracias. Buen día, bienvenidos. Me alegra que haya tantos interesados en ganadería, sobre todo pensando en la ganadería bajo riego. Bueno, vamos a ver principios. La lógica de los últimos años es que hago. Compro un equipo riego, ¿cuánto vale? 2.000, 3.000 dólares por hectárea. Cuando tengo campos que valen 3.000, 4.000 o 2.000, con posibilidades de riego, con caudales variables, o sea, en la Sierra Gaitana tengo dos cuencas, sudoeste y noroeste, en las cuales tenemos caudales muy variables. Al sudeste tenemos caudales que pueden variar de 50, 80, 100.000 litros, y hacia el norte podemos tener hasta 200.000 litros. Disponibilidad de equipo tenemos, el costo de un equipo ha bajado sustancialmente, entonces estamos hoy como entre 2.500 dólares por hectárea, hasta 3.000 puedo pagar un equipo de riego. Compro el equipo, ¿qué hago? Segundo paso, cambio un semillero, de los cuales hay varias empresas que han estado, me pagaban entre 700 a 1.200 dólares por hectárea, hasta 1.400 dólares por hectárea de equipo por alquiler un año para producir girasol, semilla o maíz semilla. Saco la cuenta, en 2-3 años hago un riego y tengo una mejora permanente por unos 20 años. Entonces, creo que no hay dudas que es un buen negocio. O sea, duplico la productividad de una hectárea sin salir a comprar campo, ¿no? Y lo único que me queda es facturar. Incluso puedo facturar con IVA, que me quede IVA a favor y todo, con servicio de riego. Así que, ¿qué puede salir mal? Lo que puede salir mal es lo que está pasando en los últimos años, que hay menos demanda de producción de semillas, ¿no? Entonces, hay un evento que es Nassim Taleb, es un economista muy famoso, tiene varios libros de economía, y él lo que nombró este evento que se llama cisne negro, que son eventos de poca frecuencia de alto impacto. Hay un montón de cisnes negros que se han declarado tanto en economía como incluso un ejemplo puede ser la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos presentamos ante un evento así? Que no tenemos clientes para alquilar los equipos de riego. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? Si en los últimos 3, 4, 5 años hacían cola los semilleros frente a nuestro campo ofreciendo una condición mejor de pago, de contrato a más largo plazo. Bueno, no nos queda otra que producir nosotros. Ahora, ¿qué producimos cuando los commodities no valen? Estamos en un escenario internacional de commodities bajos e insumos altos. Vamos a ver después los precios de la urea, todos lo saben, los que están bajo riego, tienen que comprar un camión de urea, está a 600 dólares, 625, 630, eso si le sumamos el flete, ni hablar, por ejemplo, la zona que la gente está al sur, a medida que nos alejamos de las zonas de provisión, ¿no? Del Proferti, por ejemplo, los fletes son más altos e inciden mucho más en el precio. Entonces empezamos a hacer un Excel con commodities bajos, a ver qué podemos hacer. Vamos a ver primero una rotación típica que se venían trabajando en un pivot bajo riego, en la zona, donde los cultivos que ven acá son más que nada producción de semilla, maíz para semilla y girasol para semilla. Entonces, muchas veces se volvía esa rotación, hacer alquilo para maíz semilla, un cultivo de maíz semilla se fertiliza muy bien, normalmente se cosecha en espiga, la siembra es temprana y la cosecha va a depender de la especie y la logística que tenga con la planta acondicionada, pero suele ser entre marzo y abril, a más tardar. Gracias. Es una gran ventaja, me libera el campo temprano. Tengo un barbecho temprano, y después un barbecho antes del maíz y después un barbecho con maíz que voy a sembrar que soy semilla. Normalmente es un cultivo
fertilizante, porque es mucho más rápido. Lo sembramos en octubre, noviembre y se está cosechando, se deseca el girasol semilla para cosechar, o sea que adelantamos la madurez fisiológica de secano y estamos cosechando en marzo, solamente estamos cosechando y esto otra vez en un barbecho. Una alternativa, si no entramos en los contratos de producción de semilla, es decir, bueno, hago una cebada, una soja de segunda, un barbecho corto y me voy a un maíz. Esas son las rotaciones más comunes que podemos encontrar en la zona. Yo siempre digo, doy clases en la universidad y siempre le digo a los alumnos, cuando ponemos un pivot, la agricultura bajo riego es totalmente distinta a la agricultura que hacemos en secano. Tenemos que ser muy coherentes con lo que estamos haciendo, porque no es lo mismo pensar en sacar 6.000, 7.000, 8.000 kilos o 10.000 kilos que pasar de 10.000 kilos sostenidos en maíz, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos que tener una fertilización adecuada. Ahí es un balance de las rotaciones nutricional con la extracción de nutrientes y la reposición, la dosis fertilizante recomendada, con rindes altos de maíz, cebada, maíz 12 toneladas, cebada 7.000 kilos y una soja de segunda de 1.800 kilos. Y lo que vemos, en definitiva, no miren los números, miren los colores, es que la mayoría de los balances son negativos. Esto llama la atención. Incluso estamos ahí, fíjense, 300 kilos de urea, en los maíces 120 de fósforo, una cebada de 80 a 100 de fósforo y 200 de urea. Los balances son negativos. Quiere decir que en este contexto, que tengo commodities bajos y precios de insumos altos, tendría que fertilizar aún más para que el nivel de estrato de nutrientes no decaiga. Lo que vemos, precios de fertilizantes, vemos que están en alza. Esto es algo por distintas razones económicas, políticas, guerras y demás. Es algo que vemos que los precios siguen en suba. No estamos volviendo a los precios que teníamos antes. Acá vamos a intervenir con un concepto nuevo, agricultura regenerativa. Cada vez se está escuchando más. Este es un movimiento, olvídense que esto es algo orgánico. En algunos casos puede ser orgánico, pero no necesariamente es orgánico. Y surge justamente de farmers americanos que a través, hay varios referentes en Estados Unidos, uno de ellos muy conocido que se llama Gabe Brown, un farmer que después de 3 años de fracasos consecutivos por helada, granizo y demás en Dakota del Norte, se encontró con una deuda de $1,5 millones en insumos y fertilizantes con una producción de 600 hectáreas, 700 hectáreas. Entonces agarró la libreta almacenero y dijo, ¿en qué gasto más? Empezó a ver fertilizantes, agroquímicos. Bueno, ¿cómo lo puedo reemplazar? Entonces empezó a hacer una agricultura viendo qué podía incluir en sus rotaciones que baje el nivel de insumo. Algunos cultivos que producían competencia, alelopatía, y otros cultivos que por fijación simbiótica fijaban nitrógeno. Entonces hay un movimiento cada vez más grande mundial, con origen americano. Ellos lo que sobre todo buscan es rentabilidad. Dicen, no voy a tener los mayores fines, pero sí voy a tener la mayor rentabilidad. Tiene 6 principios. Menor movimiento de suelos, el suelo tiene que estar protegido. Hay uno de los movimientos que se llama Green Farm, que es cultivar siempre verde. Aumentar la biodiversidad, siempre que tiene que haber algo, algún cultivo, que haya alguna raíz explorando el suelo. La integración animal, que en esto nos toca justo con ganadería y riego. Y el contexto. El contexto más que nada se refiere al contexto de precios, situaciones y demás. Esto que vemos acá son unos ensayos que estamos realizando junto con la compañía Unidad del Sur sobre agricultura regenerativa, donde tenemos un testigo de siembra directa y un campo, estos están a la par, hay 10 metros de diferencia, un lote bajo cultivo de servicio.
Fíjense que esto, bajo siembra directa, este año con las lluvias que tuvimos, tuvo erosión hídrica, con una pendiente del 1,5%. Incluso hay trabajos bastante nuevos que hablan ya de, en algunos casos, erosión eólica, aún bajo siembra directa. Los cultivos de servicio protegen mucho más el suelo. ¿Qué pasa con los herbicidas? Y cada vez es más frecuente que haya acumulación de herbicidas. Los herbicidas, al contrario que los fertilizantes, bajaron. Entonces hay que evitar el uso indiscriminado, aumentar la dosis. Si yo no encontré un radical resistente con 1 litro de cletodin, y vamos a probar con 2. Y eso provoca, por más que está barato el cletodin, termino contaminando napas freáticas y a su vez me voy generando un problema a corto plazo. Aumento de resistencia en malezas, que es más complicado. Entonces aumento, hoy si yo tomo un campo que tiene algún problema de raíz o una bolsa, tengo que estar pensando no menos de 100 dólares por hectárea para controlarlas. Suelo, esto es algo cada vez más frecuente, aumento de compactación de los suelos y menor tasa de infiltración. Esto, la tasa de infiltración de los suelos es inherente al suelo en cuanto a su conformación, textura del suelo. Lo que justo vimos hoy, los suelos patagónicos tienen una menor tasa de infiltración. Los pivots, en la medida que yo me alejo del centro, la tasa de infiltración es mucho más alta. Y coincido justo con lo que decían ellos, mientras más grande el pivot, la tasa de infiltración instantánea es muchísimo más alta, entonces se provoca un anegamiento temporario. Entonces es preferible trabajar con pivots más chicos. El aumento de compactación del suelo que es más frecuente, y los rendimientos, lo que está pasando muchas veces, que nos ha pasado a nosotros mismos, es aumento fertilizante esperando una mejora del rinde y no lo tengo. Aumento una combinación de, no sé, elementos zinc, azufre, tampoco encontramos diferencias o aumentos esperados. Entonces hay algo más que quizás no es una sola cosa, es un montón de cosas, en particular cantidad de material, tasa de filtración del suelo, que nos está haciendo ruido cada vez más. La propuesta de este movimiento es pasar de una agricultura más industrialista a una agricultura más verde. Esta es una tasa de producción de materia seca en Partido Coronel Suárez. Entonces vemos claramente que tenemos picos de producción donde tenemos una baja de oferta de forraje en invierno. ¿Qué podemos hacer? Esto, tener un equipo, 100 hectáreas, 200, la que sea, pongo un equipo, lo ideal, la situación ideal es que trabaje todo el año. Es como un plazo fijo. Yo puedo tener un plazo fijo 6 meses al año dando rendimiento y los otros meses lo pongo en el bolsillo y no me rinde. Yo lo que quiero es que todo el año me esté dando algún tipo de renta. Entonces, ¿cómo hago? Estas son opciones. Algunas las estamos haciendo. Yo puedo tener 2 cultivos de cosecha, como la misma situación inicial que les había planteado, en el cual, por ejemplo, uno es maíz o maíz semilla, en este caso maíz semilla, y un girasol de semilla. Y entre medio reemplazar los barrechos por un cultivo de servicio. El cultivo de servicio es un término que puede ser cultivo de cobertura, cover crop, Gervasio Piñeiro existe el cultivo de servicio porque presta el servicio. Los servicios están definidos por el productor, control de malezas, circulación de nitrógeno, puede ser un pastoreo, o puede ser una combinación de esas cosas. En este caso van a ver que nosotros estamos trabajando, probando una combinación de distintas mezclas. Estamos haciendo testeos en 3 localidades del sudeste bonaerense con combinaciones de mezclas invernales y estivales, buscando lo que nos preste, lo que nos sirva mucho más. En este caso, por ejemplo, podemos hacer un verdeo donde incorporamos vicia y nos fija nitrógeno. Y entre la cosecha del maíz semilla y la siembra del girasol semilla, que muchas veces veíamos tierra rasa, donde veíamos verde, químicos, purificación, podemos hacer otro cultivo de servicio. Volviendo al esquema que teníamos antes, en vez de una zona de segunda,
yo puedo apuntar en un esquema de campos mixtos, bajo un equipo riego puedo hacer una cebada y atrás de eso yo puedo hacer un sorgo más protalaria. Protalaria es una leguminosa estival que fija nitrógeno y es forrajera. Hay otras, hay cultivos que tenemos interés pero que no hemos introducido por cuestiones logísticas, pero que se están usando en otro lado, en la Selvania, por ejemplo. Y yo puedo picar y atrás de eso puedo hacer un verdeo, también una avena y una vicia, por ejemplo, que me fije nitrógeno. Entonces, la lógica es que debajo del equipo riego todo el año esté produciendo algo. Es el plazo fijo que está todo el año teniendo menos. Vamos a hacer cuentas. Esto es una comparación real sobre lo que tengo que hacer en un barbecho, en esos barbechos que vieron ahí, qué costos tengo en agroquímicos y aplicaciones, y me da 66,8. Lo comparo contra un cultivo de servicio. En este caso es una combinación que estoy realizando de avena, vicia y centeno. Cuando vemos de la biodiversidad, muchas veces no es biodiversidad tener un montón de especies, pájaros, insectos, que muchas veces vienen después, sino diversidad de especies. A veces cultivamos una sola especie por una cuestión quizá de práctica o heredable, pero nunca nos cuestionamos si una mezcla de especies quizá no explora mejor un mismo ecosistema, ¿no? Le puse costo de semilla como si la compráramos, pero si la producimos nos baja mucho más el costo. Si asumo que nos va a producir 3.000 kilos de materia seca, normalmente una vicia está fijando el 3% de la materia seca, se fija como nitrógeno. Entonces lo paso a kilourea, lo pongo como un costo, asumo que pagué un costo de aplicación más el flete que tuve que pagar del fertilizante del campo, y en el balance de costo entre uno y otro, porque en el costo directo me dan similares, me da, haciendo cultivo de servicio, me da una ganancia positiva de casi $90 por hectárea. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay un montón de alternativas. En esto, insisto, creo que lo grato de la actividad a la que nos dedicamos es que no hay una sola respuesta. Todos podemos tener razón siempre y cuando la justifiquemos y ganemos plata. Porque en definitiva, si no ganamos plata, no subsistimos. Yo siempre digo que fundirse bajo riego es más fácil que secar. O sea, cuando ponemos un equipo riego, gravedad, presión, lo que sea, tenemos que multiplicar por 2 o 3 de inversión. Y si no hacemos las cosas bien, los resultados negativos es mucho más rápido. En este caso es protalaria, y en este caso es una combinación de centeno, avena y vicia, por ejemplo. Por ejemplo, este cultivo se usó para hacer rollos de reserva con una producción entre 15 y 18 rollos por hectárea. O sea, entre una ventana, entre un cultivo y otro, la utilizamos en lugar de barbecharla directamente, la utilizamos para producir una reserva forrajera. En este caso, lo que ven acá es un rastrojo de maíz cosechado que fin de febrero se pasó con Artina. Hoy podemos incluso hacerlo con dron. Los costos de los drones se han bajado y los costos operativos directos cuando no hacer una labor de drones bajó sustancialmente. Que se aplicó, se hizo una siembra neumática con una Artina que tiene un costo de 8 a 10 dólares por hectárea, de avena, centeno y vicia nuevamente. El rastrojo maíz no se ve, o sea, quedó superado totalmente por la vicia, y esto puede tener destino. En este caso hicimos rollos, incluso mejoramos la proteína, hicimos los análisis, mejoramos la proteína de los rollos con la mezcla que nos puede servir en categoría de crecimiento, como una recría, como puede ser terneros, va a depender del esquema ganadero que tenga cada uno, y con un costo ínfimo. La siembra es muy sencilla, hay que ver, fíjense que esta es una vicia y acá tenemos gramíneas naciendo. En el cultivo, cuando tenemos condiciones propicias, normalmente ya a partir de madurez fisiológica sabemos que tenemos que esperar a que baje un grado de maíz para cosechar.
y en ese momento nosotros podemos intervenir y sembrar. Algunos números. Un rastrojo maíz bajo riego, nosotros cosechamos y automáticamente entran las vacas a parir. Nos da entre 250 a 400 raciones. Bajo riego, la gran ventaja que tengo es que yo puedo regar y asegurar y dar más producción. O sea, a veces no hemos regado más de 40 milímetros en un rastrojo de maíz que está con nativo. No nos incide el costo del riego de ese cultivo en la producción. Sorgo más frutalaria, también la mezcla entre 25.000 a 30.000 kilos de picado con más proteína bruta. Avena más ricia para hacer rollo entre 12 a 18 rollos por hectárea. Nosotros, por ejemplo, en uno de los campos, en un pivot, nos aseguramos casi la totalidad de provisión de rollos de todo el año en un periodo que va entre marzo y noviembre. Y atrás de eso, pues sacamos los rollos y sembramos un cultivo grueso. Un verdeo entre girasol y maíz entre 2.500 y 3.500 kilos de materia seca. Lo otro que pasa es que en la medida que incorporamos más cultivos, no hacemos, es lo mismo que si nosotros, es algo más burdo, pero si nosotros decimos vamos a comer durante un año seguido, por más que nos guste, llega un momento y nos va a cansar. Si yo le ofrezco una misma dieta a un animal, llega un momento que quizá lo que vemos es una tasa de ganancia inferior, y normalmente lo que es algo frecuente, pero lo que tratamos de emular con esto es que haya diversidad de forrajes, y esa diversidad lo que va a hacer es que haya una densidad nutricional de lo que produzcamos más alta. No solo me refiero a ganadería, sino a agricultura. Lo que se ha comprobado, el UDA ya lo tiene estudiado, es que todos los granos producidos bajo el sistema de agricultura regenerativa son integralmente mucho más nutricionales, a nivel de balanceo de nutrientes. Estos son gráficos generales, hay un montón. Tendencia a los granos, commodities, sostenidos a la baja. Nosotros pensamos que en algún momento con el conflicto de Rusia-Ucrania y demás podía haber alza de granos. En general, no es esperable dentro, salvo que haya otra vez algún cisne negro o algún cambio climático importante, lo que sea. Estamos viendo un escenario, esto es lo que dicen los analistas, un escenario no alcista de granos de commodities. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Entonces, esta es la producción de carne en Estados Unidos. El año pasado, o creo que el balance de este año de la cantidad de animales en Estados Unidos fue el más bajo de 1952. El más bajo de 1952. Y la producción de carne en Estados Unidos está cayendo y aumentando el precio de los animales. Entonces, eso que ven ahí, justamente es un cultivo de servicio bajo un cultivo. ¿Qué apuntamos? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un montón de intervenciones. Si nosotros hacemos cultivos de servicio que nos sirvan con fines de alimentación o de reservas, son totalmente útiles. Beneficios: estabilización de los sistemas de producción. Yo estoy convencido que un pivot no sirve solo para producir grano. Tenemos que pensar que un pivot nos sirve para estabilizar los campos de alimentación que son muy diferentes. Siempre lo fueron, pregúntenle a nuestros padres, a nuestros abuelos, siempre hubo vacas. Si nosotros pasamos un sistema totalmente agrícola, estamos sujetos a cualquier variación, a cualquier problema que haya con commodities bajos o insumos altos. Permite asegurar los valores de productividad y eficientes. Tener vacas no significa ganar plata. Que la vaca hoy valga no quiere decir que soy rico. Nuevamente, pasa lo mismo con los granos. Si no soy eficiente, tengo buenos coeficientes, tengo 95% de preñez, pierdo 88, 90, 95, 22% del ternero logrado a cada 100 vacas. Esos terneros a su vez tengan buen peso al destete, voy perdiendo plata. Tengo que mantener la pérdida de terneros baja entre la aparición y el destete. Hay un montón de factores.
Entonces, estas reservas o pastoreos directos te permiten establecer esos sistemas. Bajo costo de producción. Esto es esencial y es una de las grandes ventajas de los sistemas de agricultura regenerativa. En la medida que yo fertilizo, entre comillas, con un cultivo de servicio, reduzco los egresos, o sea, reduzco la compra de fertilizantes, sobre todo, que hoy tampoco tenemos líneas productivas subsidiadas o líneas beneficiosas. Comprar un camión de urea, incluso el mismo flete, un camión de urea, es totalmente oneroso o fato. Y si no, vemos que si seguimos en este ritmo de producción, vemos que van bajando la cantidad de nutrientes en el campo. Evita la dependencia de insumos, relaja el financiero, menos insumos y más opciones de venta. Si yo meto a la ganadería, puedo entrar y salir, comprar menos, los recrío y los vendo en las ventanas que tengo de producción de pasto. Y el sistema se hace más sustentable. Cuando decimos que se hace más sustentable, es también más sustentable no solo a un nivel de papelito, de folleto y demás, sino sustentable para el productor. O sea, atrás de un productor hay un hijo y un nieto y este sistema tiene que seguir funcionando. Junto con Compañía Boliviana del Sur, que estamos llevando a cabo un programa de biodiversidad y de agricultura regenerativa a gran escala, lo que hicimos en Estancia Cunamalal y en distintos campos, tomamos muestras de suelo, se mandaron a analizar a Naturmetrics, una empresa inglesa, se toman muestras de suelo, se incrementa el ADN con técnicas de laboratorio y se identifica con patrones específicos la cantidad de especies que hay, de insectos, de hongos y bacterias. Por ejemplo, es un campo de Tanzingue, que es totalmente agrícola, y lo que vemos, el resultado es que la cantidad de hongos y bacterias son más altas que en muchos otros campos. Incluso de todos los campos evaluados, que fíjense que la zona es bastante amplia, partimos de Dorrego, Pringles y Suárez, el campo que tuvo mayor biodiversidad es Estancia Cunamalal en Suárez, que tiene una integración agrícola-ganadera, bajo riego y secano. Insisto, más allá del parolete que tiene un papelito y que biodiverso hoy no nos dé plata, pero tenemos que estar pensando que esa riqueza en el microorganismo del suelo nos hace mucho más sustentable en la producción. O sea, nos va a bajar, va a ser los cultivos van a ser más sanos, vamos a tener una aplicación simbiótica, vamos a tener más respuesta a agroquímicos muchas veces. Esto, preparando esta charla, justo cuando ustedes presentaron algo similar, encontré estos casos creo que en el país no hay ninguno en este momento en Nueva Zelanda. Son estos esquemas similares a lo que tienen ustedes allá, pero a diferencia, fíjense, que es llamativo, son tambos donde la torre central está elevada y los primeros dos tramos, y donde está la zona ordeña ahí, y en las zonas exteriores se hacen porciones de pizza o esquemas donde se hace engorde o ganadería. Esto es la zona de Christchurch en Nueva Zelanda. Invito a que se hagan más proyectos de esto, creo que puede ser de lo más interesante, creo que es un nuevo destino que vamos a encontrar los iguales y creo que puede ser un crecimiento más importante. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿se puede producir bajo riego granos y cambios cuidando el suelo? Sí, ¿no? Se recomienda la optimización de tiempos entre cultivo de cosecha, cash crops, con cultivo de servicios que presten estos servicios como producción de forraje para consumo directo o reservas. Más que importante, insisto, la estabilización del sistema de producción que tenemos en secano alrededor del circuito. Control de malezas. En la medida que vamos teniendo cultivos, algunos que son muy competitivos, se ayudan a controlar malezas y evitar malezas. Que un cletoide sea barato o un glufosato haya bajado no quiere decir que vamos a tener un buen control. Entonces terminamos aumentando dosis y teniendo más problemas. Fijación simbiótica en nitrógeno. Lamentablemente para empresas como ProFrostic debemos tener bajo este esquema le vamos a gastar menos y bienvenido para nosotros que no vamos a tener que estar sufriendo que a veces tenemos que emitir un pago de fertilizante.
Aumento de la tasa de filtración de los suelos, esto es más que importante. Nosotros regando compactamos el suelo, bajo siembra directa compactamos el suelo. Si metemos vaca, compactamos el suelo. ¿Cómo hacemos sin entrar una labor mecánica para descompactarlo? Con la actividad de las raíces, la actividad radicular del cultivo de servicio. Hay que buscar combinaciones de cultivos, hay un montón, hay cultivos totalmente nuevos, como vieron ustedes, que están apareciendo, que ayudan a que la tasa de filtración se aumente. Disminución de la evapotranspiración favoreciendo lavados áreas. ¿Cómo lavo la sal del suelo? Bueno, regando más, con mejor agua, haciendo alguna labor, un subsolado, pero todo me lleva plata, o sea, tengo que regar esa energía y sigo usando un recurso limitado que es el agua. Entonces, si nosotros usamos los recursos que tenemos disponibles, las lluvias otoñales que solemos tener en la zona, con una cobertura vegetal lo que vamos a producir es un lavado de esas sales hacia abajo. Aumento de la actividad microbiana y menor dependencia de insumos, ¿no? Un financiero más relajado y menores riesgos de diferencia. Esto es importantísimo. O sea, hoy producir un maíz bajo riego estamos entre 8.000 y 8.500 kilos, va a depender de la fertilización y otros factores. Riesgo de diferencia interesante, un maíz de 180D ya el año que viene. Siempre lo hablamos en clase con los alumnos, uno pasa por la ruta de un pivot que muchas veces dice, este está salvado en el verano porque tiene un pivot cargando y no necesariamente está salvado. O sea, si uno hace las cosas mal, los resultados son mucho más rápidos y son más onerosos. Entonces, si yo puedo bajar mi renta de diferencia y tengo mucho más margen y en el momento que tengo mejor renta tengo más rentabilidad. Por último, la vaca, bienvenida al sistema de riego y los invito a que se incorpore más